¿Ya? Y que nos vemos. Bueno, hermano, en esta tarde, esta noche ya, bueno, acá ya también está de noche, doy gracias al Señor por la vida, salud que Él me concede, por poder compartir con ustedes este día y por la misericordia de poder predicar su palabra. El tema de hoy se llama Él está vivo. Así, eh, así le titulamos el día de hoy a este mensaje. ¿Y por qué vamos a hacer esta lectura? Si bien la semana pasada hablamos desde la Biblia, desde lo que la Biblia es y por qué Dios interviene a través de la Escritura en la humanidad, también hoy día vamos a hablar de cómo la resurrección de Cristo también impacta y es un hecho histórico fundamental para nuestra creencia. Vamos a dar algunos fundamentos, así que los invito a participar de este mensaje y la palabra del Señor el día de hoy se encuentra en el libro de Mateo capítulo 28 del versículo 8 al verso 10. Así que daremos lectura como estamos enseñados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Que el Señor nos bendiga en la lectura de su palabra el día de hoy. Si bien este mensaje le titulamos Está vivo, y bueno, aquí vamos a dar algunos de los fundamentos por qué lo titulamos de esta manera, así que me gustaría que tomaran harta atención y sobre todo tratáramos de aprender y reflexionar en la palabra del Señor en este día. Como bien leímos, hablamos de este pasaje cuando las mujeres que van al sepulcro se encuentran con que Él no está, con que no hay nadie ahí. Y bueno, el relato habla muy claramente de las cosas que suceden, de todo lo que acontece en este relato y que de la resurrección, de que la tumba estaba vacía, de que la piedra había sido removida. Entonces, estamos frente a uno de los relatos más importantes de la Biblia, si no el más importante. ¿Por qué? La vida, obra, mensaje, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús son la piedra angular de nuestra fe hasta el día de hoy. En particular su resurrección. Porque si Él nos resucitó, no importa cuántas señales hubiese realizado, no importa cuántos sacrificios pudo haber hecho, no importa cuán bueno haya sido su mensaje o su muerte, la resurrección es la clave para la creencia en la que nos encontramos el día de hoy. Porque si bien es derivada o es nacida del judaísmo, también es fundamental la resurrección de Cristo. Porque sin su resurrección, nada de muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy sería posible contarlas como verdad. Es por eso que es tan importante hablar de la resurrección de nuestro Señor. Para muchos lo niegan la veracidad de este pasaje, de este relato, de lo que la Biblia nos muestra. Lo ridiculizan, hacen mofa de lo que la Biblia dice. Pero eso no es lo importante. Por eso el día de hoy, los que creemos en su resurrección, también creemos en su venida. Porque por eso la resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe. Y es necesario argumentarla, no solo desde un punto de vista espiritual, de la experiencia que cada uno de nosotros tiene, sino también desde los argumentos históricos que nos ofrece. Es por eso que hoy veremos algunas evidencias que fortalecen lo que la Biblia dice. Así que tome asiento y vamos a empezar con este mensaje. Los primeros testigos eran mujeres. Ese es el primer argumento. Y aquí vamos a hablar por qué, como leímos en el pasaje anteriormente, porque esta es una evidencia de que la resurrección de Cristo es verdadera. ¿Por qué? La palabra de la mujer en ese tiempo no era creíble.
tanto en el judaísmo como en la, digamos, como en la cultura greco-romana. No era creíble. De hecho, en el mismo judaísmo, la palabra de una mujer para que fuese válida o comparada o valiera lo mismo que la de un hombre, tenían que ser dos mujeres para que esa palabra del hombre pudiese ser rebatida. Entonces, si realmente la resurrección de Cristo fuera falsa, no se les hubiese ocurrido hacer que los primeros que vieron al Señor hubiesen sido mujeres, como los primeros testigos. Eso en un sentido. De hecho, para los romanos, las mujeres culturalmente en ese tiempo no tenían derecho a voz, a nada. O sea, era incluso más estricta que los judíos. También la evidencia con respecto a los hechos mínimos. La mayoría de las personas que han estudiado la Escritura, hay hechos mínimos que son fundamentales y son compartidos y tomados como veraces por muchos estudiosos del Nuevo Testamento. Que Jesús fue crucificado, sí, eso es un hecho histórico. No solamente la Biblia lo describe. Se apareció a sus discípulos, eso también es creíble. Que después de su muerte fue visto por muchas personas. Que Pablo, un perseguidor de la iglesia, un hombre que persiguió, que era un ferviente judaizante y que estaba en contra de los cristianos, se convirtió en el cristianismo. ¿Y por qué se convirtió Pablo? Porque lo vio cuando iba camino a Damasco. También su hermano Santiago, un hombre escéptico de su hermano, como lo relata el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, dice que sus hermanos tampoco creían en él. También se convirtió en uno de los principales de la iglesia de aquel tiempo. También, como tercer argumento, la transformación de los primeros discípulos. Está la transformación del apóstol Pablo, de ser un perseguidor, a transformarse en uno de los principales apóstoles, y de las cartas que él y el legado que él nos dejó para que nosotros, para que la iglesia fuese formada, para que la iglesia tuviese un orden. Un perseguidor de la iglesia se transformó en uno de los principales predicadores y de las personas que difundieron el evangelio por todo el mundo. También, bueno, lo que habla del apóstol Santiago, que fue perseguidor y que después de eso predicó fervientemente el evangelio. También vamos a hablar de uno de los detalles vergonzosos que le llaman. Por lo general, cuando uno quiere inventar una historia, trata de evitar todos aquellos detalles que puedan hacer que esa historia no suene tan bien, o que en alguna medida la hagan ver como algo peyorativo, sino que siempre tratan de mostrarla idílicamente o de algo como que es totalmente absoluto. Al contrario, aquí hay detalles vergonzosos. Uno, que Jesús no tuviera un lugar donde morir, que no tuviese tumba. Y de hecho, un miembro del Sanedrín, de los mismos que crucificaron a Jesús, como José de Arimatea, le diera ese lugar a él, también es uno de los elementos vergonzosos. Si bien el Evangelio, si hubiese sido mentira, como muchos lo declaran, también podemos argumentar que si queríamos irnos en contra del judaísmo y era un movimiento contra lo que estaba reinando o de alguna prevaleciendo como cultura dentro de Israel, nunca se le ocurriría nombrar a una persona del Sanedrín como una persona que ayudó a Jesús. También el hecho de que los primeros testigos hayan sido mujeres. Eso también es uno de los elementos vergonzosos, no porque lo sea hoy, sino que para la época en que se escribieron los textos, no era un detalle del cual, decirlo de alguna manera, sentirse orgulloso. Simplemente lo que hace la escritura relata la verdad de lo que sucedió. Eso es un elemento a considerar. Vamos ahora a tocar un punto que considero importantísimo, que creo que es la disposición a morir por ello. Esto es fundamental, porque muchos de los apóstoles
estuvieron dispuestos a morir por la causa del Evangelio. Pero ¿qué es lo que los transformó de ser parte fundamental del judaísmo a transformarse a lo que hoy conocemos como el cristianismo? La resurrección de Cristo es el hecho que cambia todo. Y que los apóstoles y los discípulos, con la transformación que recibieron por el Espíritu Santo, estuviesen dispuestos a morir por ello. El apóstol Pablo le cortaron su cabeza, el apóstol Pedro fue crucificado, y él dice, no soy digno de morir como mi Señor, y nunca lo negaron. Si hubiese sido mentira, no hubiese estado dispuesto a morir por ello. Pensemos en ese un momento también. Ahora vamos a hablar de la evidencia documentaria. Hay muchos documentos de primera línea, de primera instancia, de personas que vieron lo que sucedió. De que vieron lo que sucedió, lo que pasó. Lo pudieron palpar. Las fuentes primarias de la resurrección de Cristo, Mateo, Juan, que son las fuentes de primera instancia. Santiago, uno de los principales de la iglesia, como lo describe Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Y que a él también se le apareció como a un abortivo, que se le apareció a los discípulos. El detalle a quienes lo vieron, incluso visto por más de 500 hermanos. O sea, esa es la evidencia bíblica, la evidencia de primera mano que hay respecto a la resurrección del Señor. También tenemos evidencia circunstancial. Hay tres cosas fundamentales que son circunstanciales, pero que son gravitantes en este sentido. Una de las tres prácticas, o digamos los rituales, o cosas que nosotros como iglesia hacemos ceremoniales en memoria de la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo, son estas. La cena del Señor. El cambio que hay de lo que la Pascua de los judíos, y Jesús instituye algo mejor, algo nuevo, y que dice, haced esto en memoria de mí, que es la cena del Señor, que tiene relación con su muerte y con el sacrificio que Él hace por nosotros, donde dice, este es mi cuerpo que por vosotros he entregado. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. En este sentido entendemos cómo ese es un hecho fundamental de la evidencia que es circunstancial, porque cambiaron las prácticas comunes. También el bautismo, que es señal de muerte para el mundo y resurrección para vida, al igual que Cristo. Y también fundamental que los primeros cristianos empezaron a reunirse, siendo que los judíos se reunían los días del viernes en la tarde hasta el sábado de la tarde, porque ese es el día sábado, cambiaron sus reuniones para empezar a reunirse los días domingos durante la mañana. ¿Por qué? Porque hubo un hecho importante que para ellos fue gravitante, que fue la resurrección de Cristo. O sea, la resurrección de Cristo no solamente los cambia, por decirlo de alguna manera, en su disposición a la fe, también los cambia en las prácticas comunes que la iglesia primitiva empezó a realizar. Eso es circunstancial. También vamos a hablar ya nos quedan poco, así que vamos a hablar del motivo faltante. Aquí vamos a hablar de cuando hay una conspiración, cuando se crea una mentira, es con un propósito. El poder, la codicia, dice también aquí, lo señalan los argumentos, o la lujuria. Ciertamente, aquí podemos ver que los discípulos enseñaban el celibato, o sea, no tiene relación con lujuria. No tiene relación con el poder, porque más que acercarlo al poder, la Biblia, la palabra de Dios y lo que ellos predicaban, lo alejaba del poder. Al contrario, lo hacía transformarse en personas perseguidas, porque ellos no promovían una revolución vía por las armas,
Al contrario, ellos hablaban del reino de Dios, pero de un reino venidero en el cual su rey y redentor es Jesucristo, por el cual no tenían motivo de alcanzar poder. Tampoco el dinero, por la codicia, porque ellos renunciaron a todos sus bienes. Como dice el apóstol Pedro, no tengo ni plata ni oro, más lo que tengo te doy. O sea, ellos no tenían para sí mismos, vivieron su vida en forma austera, por lo cual no tenían un motivo por el cual hacer una conspiración y robarse el cuerpo y estar dispuesto a morir a causa de una mentira. Aquí nos quedan dos cositas más y estamos prácticamente listos. La tentación enemiga de la resurrección. Se preocuparon los judíos, particularmente como lo muestra el relato aquí de los evangelios, donde muestra que le pagaron a los guardias para que dijeran que el cuerpo lo habían robado y que ellos se habían quedado dormidos. Aquí en este sentido, ellos pregonaron y difundieron esto y se preocuparon principalmente de atacar a los discípulos porque ellos decían que el Cristo había resucitado, que Jesús, el que ellos crucificaron y que Pilato dictaminó la sentencia, hoy estaba vivo y que salió de la tumba porque el pecado o el poder de la muerte no pudo resistirlo. Y hasta el día de hoy, muchos creen esas cosas. Y también la multitud de testigos oculares. De hecho, el apóstol Pablo, cuando relata en el libro de Corintios, dice que estuvo a más de 500 hermanos y muchos de los que lo vieron aún están entre nosotros. Diciendo sí. Yo quiero recordarle esto. Muchos se acuerdan de algo que pasó el año 85 en el Templo Matriz, cuando nuestro obispo, el obispo anterior de nuestra corporación, nuestro obispo Rodemil Sánchez, él detuvo la reunión y dijo, prepárense porque va a temblar fuerte. Y avisó lo que iba a venir unos minutos antes. Eso es prácticamente imposible. Ni con todos los instrumentos que tienen. Hasta el día de hoy se ha podido predecir un terremoto con exactitud. Y eso ocurrió cuando estaba en la iglesia y dijo, por fe, afirmo la casa de todos mis hermanos. Y eso sucedió. Y hasta el día de hoy hay muchos testigos que están vivos. Y podrían decir amén a esto que sucedió. Así que, si se recuerdan de esta historia, me gustaría que lo comentaran y escribieran. Sí, yo estuve ahí, yo lo vi, yo vi lo que sucedió. Así también la resurrección. Muchos vieron al Señor partir. Muchos lo vieron estando entre ellos y haciendo cosas y transportándose en una forma extraordinaria. Esos testigos estuvieron dispuestos a morir por la causa del Evangelio. Y esos son los argumentos que muchos estudiosos han recopilado. Por eso el día de hoy se llama este tema, Él está vivo. Por eso el problema no es que se mofen, da lo mismo. Eso está dentro de la libertad de expresión. Y el cristianismo en este tiempo como nunca había sido tan cuestionado. El cristianismo ha sido cuestionado, pero en esta época ha sido cuestionado duramente. Y eso está bien. Está bien que nos cuestionen. Ese no es el problema. Pero todo ese cuestionamiento no ha mermado nuestra fe. No ha mermado lo que nosotros creemos. No nos ha perjudicado, no nos ha afectado. A veces son otras cosas las que afectan nuestra fe, nuestras creencias más profundas, pero no precisamente el cuestionamiento, sino que al contrario, todos esos cuestionamientos nos fortalecen. ¿Pero por qué? Por la evidencia que hemos mostrado el día de hoy, que es importante que los cristianos conozcan, que los que han entregado su vida a Cristo conozcan y sepan que no es solamente esto una experiencia espiritual o religiosa, porque hay muchas personas que creen en Cristo y que no están seguros si Él resucitó. Pero te quiero decir que para nuestra fe es fundamental que Él haya resucitado.
Pero también después de entregar todos estos argumentos históricos respecto a los primeros cristianos y a la estructura del relato bíblico, es que quiero decir algo más. Cada uno de nosotros llegó a Cristo por alguna circunstancia, motivo o razón. Pero los hechos que ocurren posterior a ello deberían hacernos pensar en lo siguiente. Si nuestro Señor Jesús no resucitó, todo lo que ha pasado no sería posible. Y quiero contar un poco de mi historia. Y no particularmente la mía. Dos historias. A mi abuelo José, cuando el obispo, el pastor de la iglesia en aquel tiempo, lo fue a ver a la casa. Y él vio a un hombre más entre ellos. Yo les quiero decir que si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese sido posible que ese hombre hubiese tenido 50 años más de vida. No sería posible. Y todo lo extraordinario que nosotros hemos vivido, la obra transformadora que Cristo ha hecho en nosotros, no sería posible si Él no hubiese resucitado. Así también, cuando mi abuelo Ricardo se iba a tirar del puente y era un niño, y el ángel lo afirma y le dice, un siervo mío vas a ser. Eso no hubiese sido posible si Cristo no hubiese resucitado. Si mi abuelo cuando se cayó de un tercer piso en un andamio y salió ese mismo día del hospital, eso no hubiese sido posible si Cristo no hubiese resucitado. Que mi padre en un derrumbe en una mina en los Andes hubiese salido y hoy esté en pie, eso no hubiese sido posible si Cristo no hubiese resucitado. Y cada uno de ustedes conoce su historia, lo que ha vivido, la obra que Dios ha hecho en ustedes, más allá de todos los argumentos que hemos leído el día de hoy. Todo lo que te ha pasado, todo lo que has vivido, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, no hubiese sido posible si Él no hubiese resucitado. Por eso hoy día quiero hablar también de la mujer. Esta mujer que recibe el mensaje. Tal vez, muchas veces nos hemos sentido así. Y creo que tal vez esta palabra no está escrita, la busqué. Pero ella cuando entró, me imagino cuando se tocó con los discípulos, no creo que haya sido fácil poder hablar. ¿Qué pasa, mujer? Está vivo. Piensa en esos momentos. Ese es el grito de esperanza para todos nosotros. Ese es el grito de esperanza, la luz de que Cristo no había fracasado, sino que triunfó sobre la muerte. No hay palabra más hermosa. En la escritura tal vez no está ahí. La Biblia lo dice implícitamente. Pero que alguien dijo, está vivo. Está vivo. Porque los ángeles le dijeron. Pero que un hombre, una mujer, muchas veces esto nos ha pasado cuando recibimos un mensaje, una palabra, y estamos convencidos a ciencia cierta que es verdad. Y no hallamos a quién contarle, a quién decirle. Soñé esto. El Señor me habló esta otra cosa. Y nos desesperamos. Así se sintió esa mujer. No importa que no le hayan creído. Da lo mismo. Pero ella comunicó la victoria. Fue la primera persona en ver a Cristo y decir, está vivo. Eso también está en nosotros. Cuando meditamos en su palabra, cuando pensamos en las cosas que Él ha hecho por nosotros, quiere decirle a todo el mundo, mi Cristo está vivo. Él está vivo. Y por eso no debemos caer. Por eso, pese a todas las dificultades que estamos pasando ahora y las cosas terribles que están sucediendo en nuestro país, en la Araucanía, lo que pasó el día de hoy, que encontraron a esta joven Ámbar. Estas cosas
no nos deben hacer caer. Son dolorosas, son tristes, son decepcionantes como seres humanos. Pero hay alguien que está vivo. Él está vivo hoy y también está vivo en tu corazón, en tu vida, donde le ha hecho una morada. Si no le conoces al Señor, yo te quiero decir que Él ha resucitado, está entre nosotros mediante su Espíritu Santo y quiere morar en tu vida. Esta es la palabra del Señor en esta hora. Que el Señor nos bendiga.